Buenos días, estimados maestros. Ya estamos en el tema de enfoques transversales. En la página 53 vamos a recordar que ya hemos avanzado estos temas y se encuentran en el Google Drive. Entonces, sí, vamos viendo, vamos observando que ya se ha trabajado este enfoque por competencias y planificación pedagógica y ahora vamos a empezar con enfoques transversales. Una vez que se termine con enfoques transversales, ya vamos a realizar aprendizajes significativos, saberes previos y conflicto cognitivo. Entonces, estos elementos que están de amarillo ya se han desarrollado. Ahorita estamos en enfoques transversales. Entonces, vamos a la diapositiva 35 y tenemos, oh no, a la diapositiva. Ujú. Muy bien, 53, que es enfoques transversales en el currículo nacional. Y debemos entender que los enfoques transversales son perspectivas. Estos enfoques transversales son concepciones del mundo y de las personas, de su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común. En otras palabras, pues se traducen en formas específicas de actuar que constituyen valores y actitudes. Entonces, una forma de poder evaluar, una forma de poder apreciar los enfoques transversales es mediante valores y aptitudes. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos observando el audio si se escucha, maestra. Si no escuchan es porque su internet está lento. Pueden salir y volver a entrar, maestra Rebeca. Muy bien, vamos viendo, vamos observando el primer enfoque, que es el enfoque intercultural. En este caso, consiste en posibilitar el diálogo de saberes y enriquecerlos mutuamente. Si quieren una frase que les va a servir para resolver este tipo de casuística, donde te pregunte enfoque intercultural, pues debe estar enriquecerlos mutuamente. Y esto se va a lograr mediante actividades donde los estudiantes y los docentes van a compartir sus costumbres. Vamos observando, vamos viendo que es necesario conocer la cultura de otro para valorarla. Sí, para que tú puedas valorar, tienes que conocer la cultura del otro. Vamos viendo además que estas costumbres de los estudiantes se pueden comparar con las prácticas de los estudiantes de otras regiones, de distintas regiones. Entonces, comparar prácticas socioculturales también es bueno y es adecuado. Pero si vamos a hacer comparaciones, vamos entendiendo que este diálogo de saberes va a buscar semejanzas y diferencias. Y si vamos a comparar las costumbres, las prácticas socioculturales, ninguna costumbre es mejor que otra. Entonces estamos en un contexto de igualdad. Entonces, cuando miremos las alternativas de enfoques transversales, pues se van a preferir las alternativas donde haya actividades más vivenciales y muestran situaciones en la actualidad. Entonces, este es el enfoque que vamos a trabajar, el enfoque intercultural. Tienes que buscar la comparación de costumbres y ninguna costumbre es mejor que otra. Cuando veas que que en las alternativas una costumbre es mejor que otra o se le da ese valor de que es mejor, entonces esa alternativa se va a ir. Vamos a ver casuística variada para poder analizar. A ver, mira, un docente encuentra en el periódico la siguiente noticia. El último viernes en Canadá se realizó un evento de danza en el que se presentó un grupo de breakdance y otro de danzantes de tijeras. La presentación consistió en una intervención por turnos de cada conjunto. En cada intervención, los miembros de cada agrupación buscaban demostrar sus mejores acrobacias para superar el nivel de sus retadores. Al final, ambos conjuntos sorprendieron al público con una presentación que mezclaba pasos de danza de ambos conjuntos, de ambos géneros, y que contó con el acompañamiento de una pieza musical de fusión de ambos ritmos. El evento fue presenciado por más de 1000 personas, las cuales llenaron el Coliseo. ¿Por qué es posible afirmar que esta situación presentada se evidencia interculturalidad?
Ojo, recuerda las palabras clave que hemos visto en la diapositiva. A ver, vamos, ABC, ABC. Si llegamos a 30 respuestas en el chat, retroalimento. A ver, vamos, ABC, ABC. Muy bien, vamos observando, vamos viendo. Ojo, teníamos que recordar las palabras clave de enfoque intercultural, ¿ah? Si no, no lo van a poder hacer. Vamos, la A, se queda. Se va, Se va. Sí, vamos viendo entonces. Está dando preferencia a una costumbre que es danza de tijeras. Está dejando de lado el break dance. Habíamos mencionado que tiene que darse importancia a ambos. Uno no es mejor que el otro. Eso habíamos dicho. La B, eso se queda. se va. Se va. Se va. Profesor, pero a mí me parece que el valor artístico es importante. Profesor, a mí me parece importante diversidad cultural. Sí, pero yo les di énfasis en que se fijen las palabras clave que están en esta única diapositiva. Y justamente en la diapositiva y en las demás preguntas van a encontrar que cada vez que vean una alternativa que diga enriquecimiento mutuo de culturas o enriquecimiento de las culturas, esa es. Y otra más, contexto de igualdad. Entonces, si vamos a ir comparando luego las alternativas, pues no va a aparecer mucho valor artístico ni diversidad cultural. Lo que sí aparece más, y ya se van a dar cuenta por sí mismos en breve, es enriquecimiento mutuo de culturas y contexto de igualdad. ¿Por qué? Porque cada concepto, en este caso enfoque intercultural, cada concepto tiene su truco. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Vamos a Bien. avanzar. Ajá. Muy bien. El docente ha planificado presentar la noticia a los estudiantes con el propósito de promover la reflexión sobre la interculturalidad. Vamos a resaltarlo. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para este propósito? Vamos, ABC, ABC. 30 respuestas, retroalimento.
Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Se va. Se va. Va. ¿Por qué? En Ah, vez de que haya contexto de igualdad, te está buscando la más popular. Pero si está buscando la más popular y la que debió ganar, se estaría enfocando en una sola danza y no en el contexto de igualdad, es decir, ambos, los dos. Ujú. La B, esa se queda. Se va. Se va, dice la de más origen más antiguo, la casa mantenida en el tiempo. Ah, obviamente está hablando de la danza de tijeras. Revalorización de la cultura peruana. Está hablando de la danza de tijeras. Está prefiriendo solamente una y no ambas. No se da el contexto de igualdad. La C, eso se queda. Se queda. Se queda. Y queda, porque hay semejanzas y diferencias. Va a comparar las costumbres, interacción entre ambos conjuntos y bueno, y al final el mensaje que transmite el acto final del evento, ¿no? Pero por las semejanzas y diferencias y ambos conjuntos está hablando de los dos sin dar preferencia a uno, por esa razón la respuesta es la alternativa C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, Ya, maestro. Oh, claro, muy maestro. bien. Vamos entonces ahora con un casito más extenso. A ver, en una Y de la costa, la docente del aula de 5 años leerá con los niños un cuento cuyo protagonista es un zorro. En el aula se encuentra Hugo, un niño que proviene de una comunidad andina. Antes de la lectura, la docente les pregunta a los niños qué saben sobre el zorro. Ese es el diálogo que se produce a continuación. Señorita, en mi pueblo el zorro le decimos ato. ¿Ato? Así le decimos, pues. Darío, ato es una palabra quechua que quiere decir zorro. El quechua es un idioma que se habla en el pueblo en que nació Hugo. Ah, ya. Continúa Hugo, el acto es bueno, cuando aúlla entonces habrá buena papa, pero si ladra habrá mala cosecha. Yo pensaba que el zorro era malo. Es que en los cuentos los zorros siempre se comen a las ovejas. Ah, sí, el zorro se come a las ovejas a veces. Pero le decimos al cerro que le diga al zorro que ya no moleste y el zorro solito se va. ¿Y por qué le dicen al cerro? Porque el hato es el guardián del cerro. Qué interesante lo que cuentas, Hugo. ¿Qué piensan ustedes, niños? Es bonito un zorro que avisa si habrá buenas papas y que no se come todas las ovejas. Hay que hacer un cuento sobre este zorro. Sí, que se llame el ATO. ¿Cuál de los siguientes enfoques transversales promueve principalmente la docente con esta situación? Están compartiendo costumbres, ¿ah? Así que vamos. ABC, ABC. 30 respuestas, retroalimento rápidamente. A ver, vamos. Muy bien. A ver, vamos viendo. Han compartido sus costumbres, ¿ah? La costumbre de un niño lo compartió con todo el salón. La A, eso se queda. Se va. Se va. Enfoque inclusivo, se va. Ujú. Enfoque derecho, la B, esa se queda. Se Se va. va. se va, Ujú. Y la C, esa se queda. Se Se queda. queda. se Bien. va. Enfoque intercultural es intercambiar costumbres, costumbres en contexto de igualdad. Ninguna costumbre es mejor que la otra. Y sí, es mucho mejor cuando se comparten las costumbres con los demás niños, con todo el salón. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Carlos, una No, pregunta. maestro. Ya, muy Profesor bien. Carlos, Sí, una pre- diga la pregunta de frente. cuando están leyendo, cuando hay personajes así, ya no es necesario leer el nombre del personaje, solamente lo que hablan los personajes. Eso es lo que he notado. ¿Lo, lo dices por mi lectura oral o lo dices cuando uno está leyendo mentalmente en el examen? Cuando uno está leyendo mentalmente en el examen.
Ah, ya, sí, buen punto, ¿ah? Sí, mejor léete solamente el contenido, pero debes tener cuidado en algo, estimado maestro, cuando a veces en la preguntita que está al final dice, ¿qué podemos apreciar en la intervención de Luis o de Pedro? Un ejemplo, ¿no? Y ahí sí tendrías que volver a releer y subrayar lo que ha dicho tal persona. Entonces, a pesar que leas mentalmente el contenido, si ves algo importante, lo resaltas para que lo tengas en cuenta, ¿verdad? Si puedes leer mentalmente saltándote el nombre, pero si ves que en la preguntita hace hincapié o énfasis en un personaje específico, vuélvelo a leer y fíjate y subraya lo más importante. ¿Sí, maestro? Gracias, profesor. Sí. Ya, listo, sí, muy bien. Eso les va a permitir leer un poco más rápido. Buen punto. Una docente desea que sus estudiantes reflexionen sobre prácticas culturales en el Perú en el marco del enfoque intercultural. Ya, queremos sus prácticas culturales en el enfoque intercultural. Para ello está planificando una unidad didáctica que aborde la fiesta de carnaval. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para desarrollar esta unidad? Hay un detalle, una sola palabra o dos palabras pueden cambiar toda la casuística. Dos, no sobreinterpreten el caso, no lo sobreinterpreten. A ver, vamos, ABC, ABC. 30 respuestas de retroalimento. Esta es la más polémica siempre. Esta causa polémica. Vamos, ABC. Muy bien. Cuando nos fijamos en las alternativas, ¿nos fijamos las palabras iguales o diferentes? Diferentes. 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 Las iguales no te ayudan a descartar, pues sí son iguales. ¿Ya? Muy bien, estoy marcando de celeste las que son iguales. ¿Por qué hay diferencia? Porque en la A está en plural las fiestas de carnaval, en la B está en plural las fiestas de carnaval y en la C está en singular, solamente una sola fiestita. Ya. Luego te menciona acá las más concurridas del país y su beneficio para la difusión. Una consultita, en la A tiene en cuenta el contexto de los estudiantes. No. Nada. No. 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 Se va. ¿Cómo es eso del contexto de los estudiantes, profesor? No entiendo. Ah, ya. Porque tanto en la B como en la C, por lo menos habla de las comunidades de los Ujú. estudiantes o de la localidad de los estudiantes. Entonces, ¿qué se repite? Me doy cuenta.
de los estudiantes. Pero nuevamente está quedando evidente la diferencia. En la B habla de las comunidades, varias comunidades, y acá solamente habla de una sola, de la localidad. Entonces sigo leyendo. Y su vinculación con los demás carnavales del país. Vinculación con los demás carnavales es equivalente. Ojo, primera vez que lo digo para que no lo vuelva a repetir dos, tres veces como en otros años anteriores. Vinculación con los demás carnavales tiene igual importancia, se refiere a lo mismo que el nivel de importancia en relación con otras fiestas. Ujú. Entonces, no me quieran ver la diferencia de que, profesor, para mi vinculación con los demás carnavales es más importante que importancia en relación con otras fiestas. O viceversa. Profesor, a mi nivel de importancia en relación, como dice la palabra importancia, es importante. Y por tanto la C es más importante que la B. No, no, no. No lo quieran ver así. Ambas expresiones, tal como están escritas, son equivalentes. Básicamente te dicen lo mismo. La única diferencia que estamos encontrando es que en la B habla de varias fiestas y de comunidades, en el caso de los estudiantes, que son diferentes, varias, y en la C solamente es una sola fiestita y de una sola localidad. Dime, entre la B y la C, ¿en cuál hay mayor variedad? La La B. B, la B mayor variedad. Eh, Profesor, no entiendo. ¿Cómo que La B, mayor la B. variedad? Es que está en plural. Ujú. Al haber varias comunidades y de esas comunidades varias fiestas de carnaval, hay mayor variedad. Justamente nos habla de prácticas culturales. Entonces, en Mm. cambio, en la C es una Solamente sola de una. localidad, un solo lugar y En el una caso sola de fiestita de diferencia. carnaval, una solita nomás. Y queríamos que reflexionen sobre las prácticas culturales del país y tenías que tener en cuenta el contexto del estudiante. Entonces, teniendo en cuenta el contexto del estudiante, la A se va. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene en cuenta a los estudiantes, su comunidad o localidad. Y entre la B y la C, la única diferencia es que hay mayor variedad en la B. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. 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 Solamente por ese hecho de que es plural. Por eso te advertí al inicio del ejercicio que basta que haya una palabrita o dos palabras diferentes y ya se convierte en respuesta correcta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Ujú. No, Entonces, no, profesor. no veamos la diferencia en la parte final, la vinculación con los demás carnavales o nivel de importancia en relación con otras fiestas, pues está comparándolas con fiestas de otras regiones, con otras fiestas del país. Por ahí no va la diferencia. La diferencia era esta, mayor variedad en la B. Ujú. Listo. Esa era la pregunta más polémica. Siempre ahí los maestros dudaban, los maestros querían defender su Maestro, perspectiva. Justo, sí, mira, a ver, mire, mira, te escucho. me permite. Sí tiene mucha razón, yo me equivoqué, yo marqué la C, no había analizado porque si hablamos de interculturalidad, pues ahí está hablando de varias culturas porque son varias comunidades. Ese detalle me faltó analizarlo. Gracias por su alcance, mi estimado. Listo, muy bien. Ahora sí, entonces vamos avanzando. Muy bien. Cori, Jai y Cusi son tres estudiantes aymaras que se han incorporado al aula de primer grado. La docente de educación religiosa considera que esta situación permitirá un enriquecimiento cultural entre los estudiantes. ¿Ves? La misma casuística te menciona enriquecimiento. Por ello se ha propuesto incorporar actividades para fomentar el diálogo de saberes. ¿Ves? La misma casuística te da esas frases. Desde el enfoque intercultural, ¿cuál de las siguientes actividades es adecuada para fomentar el diálogo de saberes? Vamos, ninguna costumbre es mejor que otra. Vamos, ABC, ABC, 30 respuestas retroalimentarias.
Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Se va. Se va. Ah, Va, muy bien. Le Ujú. está dando más importancia a las costumbres aymaras. Ah, profesor, pero yo veo que en la A, por lo menos los niños comparten sus costumbres. Sí, pero si queríamos un diálogo de saberes, tenías que tener en cuenta ambas costumbres. En este caso, las aymaras, y en el otro caso, la educación religiosa que se enseña, ¿no? O sea, ambas costumbres. El problema con la A es que solamente le da tribuna, solamente le da importancia ¿a qué? A las fiestas religiosas aymaras. Ujú. La B se Mm. queda. se queda. Queda. Se Queda. queda. Los estudiantes comparten fiestas religiosas de su comunidad. Ojo, no solamente los tres, Cori, Jai y Cusia, sino todos, todos comparten las fiestas de su comunidad. Y acá Mm. viene lo importante, buscamos elementos comunes, o sea, las semejanzas. Recuerda que semejanzas, elementos comunes, lo habíamos visto como truquito acá, está en la diapositiva. Y mira, no solamente están las aymaras como en la A, están las cristianas y las aymaras. Y nuevamente te refuerza porque es posible encontrar elementos comunes entre estas. ¿Ves? No se habla de una sola, no se le da importancia a una sola como en la A. La B está mejor. La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. ¿Cuál se va, profesor? Yo veo que está parecido. A ver, ¿por qué? Porque dice comparación entre las fiestas aymaras y religiosas cristianas. Lo está comparando. Ya, lo voy a marcar celeste. Explicar que ambas celebraciones comparten mucho en común. Profesor, a mí no me parece lo de explicar. Ya está bien, explicar está mal. Eso ya lo hemos visto. Pero dice que comparten mucho en común. Ya está. Acá viene un problema. Mira esta frase. Se deben rescatar los elementos cristianos que existen en ellas. Con esa frase dime, ¿a qué le está dando más importancia? ¿A lo cristiano o a lo aymara? A lo Lo cristiano. cristiano. A lo cristiano. Y eso está mal, porque ambas Imposición. costumbres deben ser iguales. Hay un contexto de igualdad. Por lo tanto, entonces, la C había empezado bien, pero termina mal. Y la mejor alternativa, porque está bien de inicio a fin, es la alternativa B. B. Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Mm. Ujú. Entonces, hay que comparar las costumbres. Ninguna costumbre es mejor que otra, ¿no? Eso ya está quedando un poco más claro. Muy bien, ahora vamos con las cartas. Acá sí se van a marear un poco, solamente céntrense en lo que se les enseñó en los truquitos, no en otros elementos, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a poner acá esto para que sea más fácil de reconocer. Ya, muy bien, ahora sí. En el marco de un proyecto intercultural, un docente ha entregado a cada estudiante cartas de presentación elaboradas por estudiantes de otras regiones del Perú. Uno de los estudiantes, por ejemplo, recibió las siguientes cartas. Me llamo Andrés, vivo con mis abuelos y mi papá. En casa mis abuelos hablan shawi y yo lo entiendo, pero no lo hablo mucho. Una de mis comidas favoritas es el paiche frito con ingiri, pero estoy preocupado porque en la escuela aprendí que los ecosistemas de la Amazonía están en peligro y que animales como el paiche podrían desaparecer pronto. Mi nombre es Urpi, que significa paloma en quechua. Mi familia cultiva cebada para vender y vivimos de ello. Sin embargo, con el impacto del cambio climático hemos comenzado a tener problemas con la cosecha. Lo que he aprendido en la escuela es muy útil. Por ejemplo, cuando mis hermanos y yo vamos a vender la cebada en las ferias, ellos siempre quieren que ayude porque soy muy buena sacando cuentas. El docente quiere favorecer en los estudiantes las actitudes que les permitan desarrollar un diálogo intercultural. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para continuar la sesión? Vamos, búscate las palabras clave. Donde veas las palabras clave, ahí es. No te marees, hay bastante contenido y bastantes palabras. Solamente fíjate en aquella que tenga las palabras clave. Vamos, a veces. 30 respuestas en el chat del Zoom y retroalimenta.
Muy bien, entonces tenemos que encontrar la alternativa que tenga las palabras clave. A veces nos marea porque hay bastantes palabras en una alternativa. Acá tenemos alternativas que tienen 4 líneas, pero no tienes que confundirte. Busca la palabrita clave y te va a ayudar. La A, eso se queda. Se va. Se va. A ver, yo voy subrayando y vamos viendo si es buena o mala la A. ¿Qué Quedan. cosas en común hay entre los autores? ¿Qué cosas hay en común? ¿Eso era importante o no para enfoque intercultural? Sí. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque decía que hay que encontrar semejanzas y diferencias. Ujú. Y había una casuística donde habíamos visto elementos comunes, ¿no? Y también Ujú. otra casuística anterior que decía semejanzas. Ujú. Ya. Ahora es, ¿qué diferencias? Ah, mira, está comparando cosas en común, diferencias, ya. Y de ahí lo demás no tiene ninguna palabra clave. Entonces, por lo menos la A tiene esas dos. Todavía no vamos a emitir juicio, vamos a mantenerla. ¿Para con qué? Para comparar con las demás, ¿ya? La B, eso se queda, Se Se va. va. Se va, Se va. se va, se va. va. Por lo menos hasta la tercera línea no tenemos ni una palabra clave. Mm. Que redacten una carta de respuesta en que haya causas de los problemas. ¿Hay alguna palabra clave en la B? Ay. No. No, No. nada. Habla de la carta, habla que escriben los problemas, pero no hay ninguna palabra clave. Por lo menos en la A tiene cosas en común que hay entre los autores y qué diferencias. Por lo menos, ¿ah? Por lo menos. Vamos con la C, eso se queda. Se Se va. queda. Quieto. Se queda, me dicen. Muy bien, vamos a marcar las partes buenas. De repente tiene más partes buenas que la A, no sabemos. Vamos Mm. a ver, ¿qué actividades realizan? No, no hay palabra clave. ¿Cómo es la No. personalidad de quienes me inscriben? No hay Mm. palabra clave. Acá sí, mira, Diferente. diferencias. Lo voy a marcar de celestito, ¿ya? Solicitarles que redacten una carta de respuesta, ya, se acabó. Ah, mira, mira, no, mira. Aspectos de sí mismos que los diferencian y enorgullece. Entonces, ahora vamos a comparar. Ya. Mientras que la C solamente hace hincapié en las diferencias y en cómo lo enorgullece, en la A te habla de las cosas en común y además las diferencias. Entonces, la A empataba con la C porque hay diferencias, y sí empata, pero la A tiene algo adicional, que son las cosas en común entre los autores. Dime entonces, ¿cuál está más completa? La La. La A. A. ¿Por qué, La. profesor, más completa? No entiendo. Porque yo veo que hay dos partes buenas y en la C veo también dos partes buenas. No le entiendo, profesor. Es que en la C solamente habla de diferencias en dos momentos, dos veces de diferencias. En cambio, en la A también tiene las diferencias, pero además le agrega cosas en común. Entonces tiene más palabras clave completas de enfoque intercultural. Por lo tanto, la respuesta a la alternativa A. ¿Por qué? Porque cada concepto tiene sus palabras clave. Los que han estado en alguna vez en un curso de comprensión lectora se dan cuenta que las palabras clave también se encuentran cuando uno lee un texto. Entonces, sí, las palabras clave en enfoque intercultural son semejanzas y diferencias o cualquier otra palabra que tenga ese sentido, ese sinónimo de semejanza y diferencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Es apoyo, Javier. Sí, No tiene sentido. Sí, Javier, pero ahorita estamos en clase. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí todo claro entre los maestros? sí, excelente. Listo, Ajá. muy bien. Si tienen su audio activo y están conversando con otra persona, mutense. Ya, muy bien. Los estudiantes de segundo grado han organizado los acontecimientos más importantes de sus vidas en una línea de tiempo. Durante la presentación de SUNY, un estudiante se desarrolló el siguiente diálogo. Esta foto es de mi primer cumpleaños. Era una guagua. ¿Qué es guagua? ¿Qué palabra tan rara? En la región en que nací, a los niños les dicen guaguas. Si el docente desea aprovechar la situación para promover el diálogo intercultural, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente? ABC, ABC. A ver, vamos con ABC.
Muy bien. La A, eso se queda. Se queda. Se Se queda. Se queda. queda. Dime, Se queda. ¿solamente los alumnos están compartiendo sus costumbres? También el profesor, porque el docente, el profesor, dice lo siguiente. Yo soy del norte, allá los niños le dicen churres. Oh, mira, o sea, en la A, además de los alumnos que van a compartir como les dicen en su familia, en otras regiones, también el mismo profesor. Wow, la A está muy completa, comparte costumbre hasta el profesor. La B, eso se queda. Se va. Se va. Se Ah, va, no mira. comparte nada, solamente les dice que es una palabra que viene del quechua y que ya no le interrumpan a Zuni, ni siquiera comparten costumbres. Uy, uy, uy. La B se va. La C, esa se queda. Se Se queda. Solamente se centra en que no incomoden a Zuni, no se burlen o no los molesten y recuerda las normas de convivencia, pero para nada comparte costumbres. La respuesta, la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. No, maestro. Ujú. Compartir No. costumbre, ya se han dado cuenta que es como que algo continuo, algo que aparece bastante en enfoque intercultural, ¿no? Ujú. Compartir costumbres. Muy bien. A ver, vamos a ver. Dado que los estudiantes van a participar en la ayuda de la comunidad, el docente desea planificar una actividad para que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad a partir del reconocimiento de las prácticas culturales de su comunidad. Tomando en cuenta el propósito del docente, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente? Queremos que reflexionen de su identidad a partir del reconocimiento de prácticas culturales. Vamos, prácticas culturales. ABC, ABC. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Ah, muy bien, vamos viendo entonces que solamente habla de una guía de observación, nada más, para que recojan información de la festividad de Ayunza. Y luego dice que apliquen la guía en la IUNSA de su comunidad. Por lo menos tenemos ahí esta parte de su comunidad, nada más. Y que compartan en plenaria la descripción, nada más. Entonces, vamos a ver si hay otra mejora. La B, esa se queda, Se Se va. va. Se va. se va, me Se dicen. va. Indagan la historia de la festividad de la Se IUNSA en el queda. Perú. Ya. A ver, por lo menos indagan en el Perú. Luego que pregunten a las personas de su comunidad. Ah, acá está lo bueno. Ojo. Entonces, así como la A, por lo menos acá ya está involucrando a su comunidad. ¿Cómo? Porque le va a preguntar a las personas mismas. Ujú. ¿Por qué es importante esta fiesta? Y finalmente solicitar a los estudiantes que expliquen si la Yunce es una fiesta importante para ellos. Ajá, dime,
¿En qué alternativa, la A o la B, por lo menos se involucra si es importante para los mismos estudiantes? La B. La B. A ver, La preguntas B, y es abiertas. lo que te pide el La B. propósito. El propósito dice acá que reflexionen acerca de su identidad a partir del reconocimiento de prácticas culturales. En la A solamente hay una guía de observación que lo aplican a su comunidad, pero no está la opinión, la reflexión de los estudiantes. Entonces la B está mejor que la A. La A la elimino y ahora sí me queda enfrentar la B con la C. De repente la C está mejor, no sabemos. La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. ¿Por qué, profesor? A ver, habla de la Yunza en el Perú. Hasta ahorita no habla de su comunidad. Diferentes regiones del país. Hasta ahorita no habla de su comunidad, ojo, ¿ya? Y dice acá que señalen cuáles son los elementos más característicos de la Yunza en cada región. ¿En algún momento habló de su comunidad en la C? Para nada. No, para nada. Y peor aún, en algún momento en la C los estudiantes reflexionan o expresan por qué es importante esa costumbre, la Yunza. No. Nada, nada. Tampoco. La C está peor que la A. La respuesta es la alternativa B. B. Sí. En la C no hay ni comunidad ni reflexión de los estudiantes. En la A por lo menos estaba la comunidad, pero le faltó reflexión de los estudiantes. En cambio, en la B está completa, porque habla de su comunidad, preguntándole a las personas de esa comunidad, y aparte son los estudiantes mismos quienes explican por qué la Yunza es importante para ellos. La respuesta es la alternativa B. A ver en el chat que me escriben. Ajá, claro, es que tú tienes que buscar los elementos diferentes. Cuando tú tienes esa costumbre de comparar alternativas, como que se hace más evidente, se hace un poco más claro cuál es la diferencia y qué alternativa es mejor que otra, ¿ya? Por eso les recomiendo siempre comparar alternativas. Muy bien, entonces hasta ahí todo claro, no hay ninguna preguntita para ir avanzando. Ya no es Yunza, ahora es Chuño. Hablamos con el Chuño. En una I ubicada en la región Costa, durante una actividad de intercambio de loncheras, una docente de segundo grado presencia el siguiente diálogo entre sus estudiantes. Yo traje chuño, ¿quién quiere que le invite? ¿Qué es eso? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? ¿Está quemado? Ah, ya marcaron su respuesta. ¿Por qué su cáscara es tan oscura? ¿Cómo no van a saber qué es el chuño? Yo nací en Puno y en mi pueblo colocamos las papas afuera para que el helada las congele. Luego se les quita el hielo, se les pisa, se les seca y ya está el chuño. A partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más adecuada para promover el diálogo intercultural entre los estudiantes? Vamos, ABC, ABC, vamos con el chuño, ya no con la yunza. A ver, la A, eso se queda. Queda. Se queda. Queda. Pepe comparte su costumbre. Pepe es el niño del chuño, ¿ah? Y ya. Y mira, se le pide a los estudiantes que expliquen de qué otras formas consumen papa en sus familias. Los niños, los estudiantes van a compartir también sus costumbres y que intercambien con sus compañeros, ¿no? Las recetas. Y están compartiendo costumbres, ¿ah? La A se ve buena, la B, eso se queda. Se va. Se va. Va. Está expresándose ahí los estudiantes. Dime, ¿en algún momento en la B Pepe explica o comparte su costumbre en la B? No, para nada. No. No.
No, le faltó. En la B solamente los estudiantes explican o comparten su costumbre. En cambio, en la A es Pepe y los estudiantes. Más completa está la A hasta ahora. La C, eso se queda. Se va. Se va. Va. A ver, Pepe comparte su costumbre. ¿Y en qué momento en la C los estudiantes comparten su costumbre? Ay, no No hay. comprendo. Entonces, en la C solamente comparte su costumbre Pepe, en la B solamente comparte su costumbre los estudiantes, pero en la A ambos. Por esa razón, la respuesta es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, Nada. maestro. Ya está. Compartir costumbres, ya te das cuenta que es algo muy común en enfoque intercultural. Siempre comparten costumbres y hay que fijarnos que ambas culturas, ambos involucrados, compartan sus costumbres. Eugenia tiene 5 años y ha sido trasladada de una I ubicada a una zona rural a una I urbana. Hoy es su primer día en el aula y al momento de tomar la lonchera, ella y todos los niños sacan los alimentos que trajeron y los ponen sobre la mesa. La mamá de Eugenia le ha enviado un tupper con chuño sancochado, otra vuelta chuño, y queso. Al verlo, los niños dicen, ¿qué es eso? Mira, qué feo, eso no se come. Entonces Eugenia se inhibe y deja de comer lo que trajo. Ante esta situación y tomando en cuenta el enfoque intercultural del Minedu, ¿cuál es la intervención docente pertinente? Vamos, ABC de ABC. Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Se va. Va. Se Gente va. le dice que no la molesten, que coma tranquila y no comparte su costumbre. La B, eso se queda. Se Se va. va. Se Se va. va. Va, Se va. muy bien. Vamos viendo, dice, no les hagas caso a tus compañeros, no comparte la costumbre, Seba. La C, eso se queda. Se Se queda. queda. Te Queda. queda. Mira, en la A y la B ni siquiera comparte la costumbre nadie. En cambio, en la C, por lo menos, son los niños quienes están compartiendo sus costumbres. Ajá.
Por lo menos eso vemos acá. O sea, entre la A, la B y la C, hasta ahorita la C está mejor. La D, eso se queda. Se Se va. va. Se va. No se centra en que los niños compartan su costumbre. En la D de dedo solamente se centra en que no la molesten, en que se disculpan y que, bueno, ¿no? Dice que las normas, agregaremos a las normas del aula que no se puede fastidiar. Se desvió del tema. Si es enfoque intercultural, queríamos que compartan sus costumbres. Por lo menos en la C son los niños quienes van a compartir sus costumbres para que puedan entender que también Eugenia tiene su propia costumbre. La respuesta entonces, la más adecuada, es la alternativa Sí. C. Sí. Claro, yo sé que ustedes esperaban que sea una alternativa mejor en la que la niña y luego los niños compartan su costumbre, pero a lo que tenemos en estas cuatro alternativas es la única mejor que hay. Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Ujú. Ya saben, compartir costumbres, ¿no? Ajá. Y si las demás alternativas se desvían del tema, las eliminas nada más, no hay ningún problema. Muy bien, vamos viendo acá ahora la yupana. La docente había pedido a los estudiantes que pregunten a sus papás y mamás qué actividades les gustaba realizar de niños y que realicen una presentación de estas actividades a sus compañeros durante la sesión de aprendizaje. Durante la presentación que realiza Carmela, una de las estudiantes surge el siguiente diálogo con sus compañeros. Mi familia es de Cusco y mi papá dice que a él le gustaba hacer cuentas con la yupana, un instrumento con el que se hacen cálculos. ¿Parece la tabla con huequitos que has traído? Yo nunca la había visto, qué rara. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente es más pertinente para favorecer una convivencia intercultural entre los estudiantes? Vamos, A, B, C, A, B. Muy bien, vamos viendo. La A se queda. Se va. Se va. Ya, ni siquiera comparten la costumbre, nada. La B, esa se queda. Se queda. Se queda, dice que explique cómo se usa la yupana, ya, Celestito, y que resuelvan un problema utilizando la yupana. Ujú. Ya, está bien. Vamos a ver la C. ¿Ah? La C, eso se queda. Se queda. Averiguan a los usos de la yupana y los comparan con los usos de otros instrumentos. Ya, y acá viene un detalle. Habíamos dicho, se prefieren las alternativas cuyas actividades son más vivenciales y se muestran situaciones de la actualidad. Entonces regreso. Dime, ¿cuál es más vivencial, más significativo? ¿Que expliquen el uso de la yupana y que lo utilicen, porque se van a utilizar para resolver un problema, o que solamente averigüen y los comparen con otros instrumentos? Que lo comparen. Uy, uy, uy. Utilización. Ya, el C es teórico, ya, ya. Como este es el borrador, Utilice teórico, ya, te lo voy a marcar así, ya. Ay, ¿Por qué es teórico, profesor? No entiendo.
es que solamente, al igual que la B, averiguan. O sea, la primera parte es que lo expliquen, que averigüen sus usos, ya, así estamos empates. Pero en la segunda parte de la B ya tiene un carácter práctico. ¿Por qué? Especial. Lo Resuelvan utilizan, un es más problema. especial. Ajá, y es más adecuado. En cambio, en la C, van a compararlo con otros instrumentos, pero no lo están Utilizando. usando, no lo están Vivenciando. utilizando. Por eso es que yo te estoy diciendo acá el truquito, o sea, ya estábamos advertidos y también lo vamos a ver en otros casos. Se También. prefieren actividades más vivenciales. Eso es lo que se prefiere, ¿ya? Porque he puesto teórico y por lo tanto la C se va porque acá solamente están comparando el uso con otros instrumentos, o sea, pero solamente a nivel teórico. En cambio, acá en la B resuelven un problema de adición, esto es lo que marca la diferencia y por tanto es la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Una pequeña diferencia nada más, ¿no? Como una pequeña diferencia ha significado que tengamos otra alternativa. Ujú. Muy bien, vamos. La docente busca que los estudiantes se vinculen de forma significativa con relatos de tradición oral de diversa procedencia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para este propósito? A ver, queremos vincular de forma significativa estos relatos. Vamos, busca el enfoque intercultural. A veces. A ver, vamos. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Vamos viendo acá que. ¿Dónde está el entorno de los estudiantes? No hay. Y tampoco hay palabras clave de interculturalidad. Uy, uy. La A se va por ausencia de palabras clave. La B, eso se queda. Se Se queda. se queda. Ah, que hayan escuchado en su entorno. Ahí está el entorno. Y luego está comparar. Ajá. Ah, pero no solamente basta con eso. Ah, mira, que expliquen qué semejanzas o diferencias. O sea, mira, está cargadito, ¿ah? Semejanza y diferencia, comparar y encima su entorno. Ah, está mejor que la A. La B está mejor, ¿ah? La C, Todas las clases están ahí. la Se va. C, eso se queda. Se Va. va. Se Se va. va. Dice de otro pueblo del Perú. Hasta ahí no vemos su entorno. Primera oración no habla del entorno o de su comunidad. Que clasifiquen estos relatos. No, se acabó. No hay más. Entonces dime, ¿cuál está mejor que alternativa? A ver. A A ver. ver. La B.
Ya se han dado cuenta que como hemos hecho algo de 14 casuísticas hoy día desde el inicio, que esto de semejanzas, diferencias aparece varias veces y que también tiene que tener el entorno, su comunidad, su localidad. Ujú. ¿Ven? Esas son las recurrencias en el enfoque intercultural. Ahora vamos a ver cómo nos va con el Guayras. A ver, vamos con el Guayras. La docente y los niños conversan sobre las danzas peruanas que conocen, y así la docente identifica que la danza más conocida por los niños de su aula es el Guayras. ¿Cuál de las siguientes alternativas es pertinente para abordar la danza del Guayras como manifestación cultural? A ver, vamos viendo. A, B, C, D, A, B, C, D. La A, entonces queda. Se va. Se queda. Se queda. Ya. Queda. Observan un video. Vamos a enumerar. Después dialogan sobre el significado de la danza. Después representan los pasos y finalmente bailan. Ujú. Vamos ahora con la B. Dice acá, explican a los niños por qué bailas. Bueno, la explicación, vamos a marcarla. Y nada más. Dime, en la B, dan sus pasos, lo bailan. No. Entonces la A está más completa que la B. La B sí se va de frente, ¿ah? Porque la A le gana en todo. La C, eso se queda, Se va. Se va. se va. El paso básico empata con los pasos que dice, representan sus pasos. Después dice que lo ensayan. Ensayan es bailarlo, pero la A, además del paso y de bailarlo o ensayarlo, observan el video y dialogan sobre el significado de la danza. Dime, entre la A y la C, ¿cuál está más completa? La. Ah, La A. La C solamente tiene dos cositas nada más, paso y ensayo. Y la D, eso se queda, Se va. Se va. se va. se va. Solo Observan el observan nomás. video, observan el video igual que en la A, ya hasta ahí estamos empates. Pero vamos, dice que emiten los pasos, ya, también. Pero entonces la A le gana a la D porque la A, aparte del video y los pasos, dialogan sobre el Dialogan. significado de la danza y aparte lo bailan. En la D no lo bailan. ¿Cuál está mejor entonces? La A. Ah, Ah, Alternativa ah. A. Por eso te digo que siempre es bueno comparar alternativas. Y en esa comparación te fijas cuál es mejor, cuál es peor, y vas descartando y te vas quedando con una. Y eso que esta prueba del 2015-2017 son de cuatro alternativas. Es más fácil descartar cuando son tres, pero ahora le ponen más líneas, ¿no? Cuatro o cinco líneas a veces. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? no, maestro. No, Y profe. muy bien, vamos bien, entonces más casitos para ver qué es lo que se repite, cuáles son los patrones, qué es lo que tiene de similar todas estas casuísticas.
La docente y los niños de 5 años conversan sobre las danzas peruanas que conocen. Por los comentarios de los niños, la docente identifica que la danza más conocida en el aula es la marinera. Si la docente tiene el propósito de abordar la danza de la marinera como manifestación cultural a través de los lenguajes artísticos, ¿cuál de las siguientes alternativas es pertinente que realice para lograr su propósito? A ver, vamos. A, B, C, A, B, C. Vamos viendo la A, eso se queda. Se queda. Se queda. 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 Se queda. Sí, ¿Se han sí. dado cuenta que a veces estas preguntas le cambian unas palabritas y casi es lo mismo, ¿sí o no? Ah, ahora sí me creen, ¿ves? Mira, pregunta 2015 y este 2022, de la misma especialidad, del mismo nivel, solamente que le han cambiado algunas palabras. Bueno, en la A está el video, dialogan sobre el significado de la danza, pasos y bailar. Mm. Es parecido al otro, solamente que le han cambiado el nombre de danza. La B, esa se queda. Se Se va. 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 Solamente observan el video, les dice por qué su importancia. Ah, pero mira, le ha modificado algo. También Bailar. bailan. Pero la A le sigue ganando porque van a dialogar sobre el significado de la danza y también practican los pasos. La C, esa se queda. Se va. Se va. Va. Observan el video, está el paso básico y luego lo bailan. Ah, oye, estaba más cercana, ¿no? Solamente a la C le faltó dialogar sobre el significado de la danza, nada más. La respuesta, la alternativa, A. Ah, Pero si se han dado cuenta y comparan, en esta nueva versión de esta pregunta, en el 2022, en inicial, estaba más cercana las alternativas a la respuesta, ¿sí o no? Y eso lo hace un poquito más complicado. Pero si ya tenías el truco, si ya sabes cómo descartar, pues se hace fácil, ¿no? Ujú. Claro, muy bien. Listo, vamos entonces con más preguntitas para seguir avanzando. A ver, una docente tiene como propósito que los estudiantes conozcan los principios de la interculturalidad. Inicia su sesión preguntando sobre las costumbres que tienen sus familias para conmemorar el Día de los Difuntos. Santiago dice que va al cementerio a llevar música y comida a su abuela. Magdalena dice que que lo que hace su compañero es incorrecto, pues se debe guardar respeto a los muertos participando de la misa ese día y pidiendo por la salvación de estos. ¿Qué acción es pertinente que realice la docente ante esta situación? Vamos, A, B, C, D, A, B, C, D.
A ver, vamos, la A, eso se queda. Se va. Se va. A Se va, explicar a se los va. estudiantes que algunas personas mantienen costumbres. No comparten costumbres, solamente hay que ser tolerantes nada más. La B, eso se queda. Se va. Se va. Recoger opiniones Se de los va. estudiantes sobre la discrepancia y explicar cómo se debe recordar adecuadamente. Si tú explicas cómo se debe recordar adecuadamente a los familiares fallecidos, eso quiere decir que solamente una costumbre tiene más importancia que la otra. Uy, está mal la B. La C, eso se queda. Se va. Se Se va. va. Se va. Preguntar a Santiago por qué cree que esa forma son de los muertos, organizar un debate. Ajá, solamente está compartiendo ahí su costumbre Santiago. Y la otra, no. La D, esa se queda. Se queda. Queda. Se queda. Los dos involucrados, tanto Santiago como Magdalena, cada uno explica sus costumbres. Ujú. Y luego buscamos las costumbres, buscamos lo que es Diferente. diferente, pero ambas celebran lo Lo mismo. mismo. O sea, semejanzas y Sin diferencia. diferencias. Ahí está. La respuesta a la alternativa D. D. Ujú, D, tú. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Ya, muy bien. Entonces, ya vamos encontrando cómo es este truquito para poder responder preguntas de enfoque intercultural. En una guía urbana de una ciudad andina, un docente ha observado dificultades de sus estudiantes para interactuar con sus pares de una escuela e IB. Sus estudiantes justifican teóricamente la importancia de la interculturalidad. Sin embargo, en espacios de encuentro interescolar, la mayoría evita hablar con los escolares indígenas y algunos incluso deslizan actitudes burlonas o discriminatorias. ¿Cuál de las siguientes estrategias es pertinente que proponga la docente para promover la empatía de sus estudiantes al interactuar con los estudiantes indígenas de la escuela IB? Vamos, A, B, C, D, A, B, C, D. Ahora sí, a ver, vamos. La A, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Va, ya, la estadía se parece también al de la B, ¿no? Pero Ujú. vamos viendo lo diferente. Dice que observen las prácticas culturales de la comunidad. Solamente observan, solamente identifican y hacen un periódico mural. No hay una actividad vivencial. Así que la A se va. La B, esa se queda. Se Se queda. Se queda. queda. ¿En qué se Organiza. parece a la alternativa A en que los dos están con la estadía? Ujú. Pero acá van a hacer distintas Intercambio. actividades de cooperación. Actividades, o sea, van a tener que interactuar. De Ajá. Y que van cooperación. a tener que relatar su experiencia haciendo énfasis en las relaciones interpersonales que establecieron. En la A solamente observaban, identificaban. Acá ya han interactuado, han intercambiado actividades y han establecido relaciones interpersonales. Este es más vivencial, ¿ah? Hasta ahorita. La C, eso se queda. Se va. Se va.
Muy teórico, ni siquiera van a la comunidad, solamente van a museos y en base a ello lo que van a hacer es buscar, ¿no? Identificar características, pero ni siquiera han ido a la comunidad. La C está peor, la D, eso se queda, Se va. Se va. Se se va. va. Muy teórico, un mapa étnico, lingüístico, y luego van a investigar, pero ni siquiera han ido a la comunidad. Y los principales rivales, las buenas alternativas eran la A y la B. Pero si comparabas la A y la B, al final la B por lo menos tenía actividades más vivenciales. Por lo tanto, la respuesta a la alternativa B. B. Muy bien, la B. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Claro, maestro. Ya, listo, muy bien. Vamos ahora con el corte de cabello. Ahora vamos a ver con el corte de cabello. En el aula de 5 años, la docente ha notado que un grupo de niños ha comenzado a molestar a José diciéndole que es una niña porque lleva el cabello largo. José vive en una localidad en que es costumbre que los varones tengan el cabello largo, mientras que en la localidad en la que se encuentra la IE es común que solo las niñas lo hagan. ¿Qué acción debe realizar la docente para atender esta situación desde un enfoque intercultural? A ver, vamos, ABC, ABC de ABC. La idea está en que entiendan esa costumbre, ¿ah? La A, se queda, Se va. Se se va. Sí, va. bien. Le dices a los padres que le corten el cabello. No, la A se va. Ujú. La B, esa se queda, Se Se va. va. se va. Pedir al grupo de niños que molesta a José que sean comprensivos. Ni siquiera se preocupan por la costumbre, solamente que no lo molesten. La C, esa se queda. Se queda. Queda. Se queda, dice, mostrar imágenes de niños de pobladores de distintas comunidades y que justamente ahí hay ejemplos de diferentes costumbres para que ellos puedan entender, ¿no? De que hay distintas formas de llevar el cabello. Ellos mismos van a dar los ejemplos de diferentes costumbres. La de eso se queda. Se va. Se va. Se va. Va, solamente le explican que no tiene ninguna importancia lo físico, que no entienden y que ignoren los comentarios negativos. Se desvió del propósito. La respuesta alternativa Sí. C. Sí. Muy bien, la alternativa C. Vamos a ver acá otro casito más. Y el último. A ver, los estudiantes han problematizado el asunto público de la falta de acceso a la salud en algunas zonas del país. Para complementar la actividad de los estudiantes, el docente les solicita que busquen ejemplos de acciones para atender este asunto público y que los presenten en una plenaria. ¿Cuál de los siguientes ejemplos planteados por los estudiantes evidencia una mejor perspectiva intercultural? Ajá, vamos, la A, la B o la C. A ver.
Muy bien, vamos entonces ya con el último. A ver, la A, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va. Se va, muy bien. Vamos observando entonces que se va. Lo que queríamos era una perspectiva intercultural y acá solamente están teniendo en cuenta a los médicos, es decir, el saber occidental. No hay intercambio de saberes. La B, ¿eso se queda? Se Se va. va. Se va. Se va. Va, un proyecto que impulsó la donación de equipos médicos especializados a algunos centros de salud, pero solamente se centran en los equipos médicos, no hay intercambio de saberes, se va la B. La C, esa se queda. Se Queda. 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 Se queda. ¿Por qué frase? Dice, capacitar a las personas con conocimientos tradicionales. Ajá, ahí está esa parte. Sobre el cuidado de la salud de una comunidad. Ajá. ¿Y esto para qué? Para potenciar la atención en salud. La parte más importante entonces, porque tiene en cuenta los conocimientos tradicionales de esa comunidad, de ese lugar. Así que, donde se aprecia mejor una perspectiva intercultural es la alternativa. Sí. 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 Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Ya está. Maestro. Muy bien. Sí, sí, pregunta. No, no, Ahí, maestro. ya. Listo, muy bien. Entonces, acá vamos marcando para que el día lunes sigamos desarrollando. Mando la grabación más o menos al mediodía, si es que puedo antes, para que puedan ver el video. Y ahorita mismo voy a mandar